Estamos en la 9 de la mañana con 23 minutos, 12 grados de temperatura. Gracias, Maggie. En un ratito nos volvemos a encontrar contigo porque ya estamos con Liliana Brasinska, directora de Mujer y Salud en Uruguay, para meternos de lleno en otro tema. Primero que nada, la bienvenida para Liliana, que siempre es un placer tenerla aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, hace pocos días atrás comenzamos a escuchar todos que se había realizado una encuesta sobre el tema de uso de anticonceptivos en nuestro país que realiza el Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay. Y reveló que más de la mitad de las mujeres habían conseguido, o habían utilizado, o habían accedido a estos anticonceptivos a través de su prestador de salud. Como primera pregunta, Lilian, lo que a uno le puede llamar la atención es ¿cuál es la importancia de realizar este tipo de encuesta y cuál es la importancia de haber llegado a esa conclusión de que se había conseguido, es decir, que se había accedido a través del prestador de salud? Porque creo que allí está un poco el nudo de entender el porqué de la encuesta y la importancia de los datos que arrojó. Bueno, esta encuesta se inscribe en algo que empezamos a hacer en el momento de la pandemia el año pasado y era cómo iba a ser atendida la salud reproductiva en tiempos, ¿no?, de emergencia sanitaria. No se nos ocurrió solo a MISU, más allá de que venimos impulsando y promoviendo las políticas de salud sexual y reproductiva desde hace muchos años, sino que esta fue una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le hace a los estados de la región justamente para prever que en tiempos de pandemia no solo se atendiera la situación del virus, sino no se desatendiera otros requerimientos en salud. Por lo tanto, desde el año pasado estamos viendo cómo se accede o no a los servicios de salud reproductiva y llamando la atención a las autoridades sobre justamente el riesgo de la omisión de la atención. Esto tiene que ver con que en otros requerimientos de salud uno puede hacer ciertas postergaciones, pero en términos de embarazo, parto, puerperio y aborto, o se atiende en el momento o las consecuencias siempre son negativas. Lo vimos, ¿no? Por primera vez tuvimos un fallecimiento por aborto en un adolescente en servicios legales de aborto el año pasado en diciembre y este año fue noticia el incremento del fallecimiento de mujeres embarazadas por COVID, que un poco respondía a algo que habíamos alertado el año pasado, que era las dificultades de acceder a los controles habituales, a la atención y estudios que se requieren para tener una situación reproductiva de calidad. El problema, vos decís, menos de la mitad accedieron a los métodos en los prestadores, con lo cual es muy preocupante, porque desde el 2010, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, los proveedores públicos como privados deben brindar atención en anticoncepción dentro del paquete de atención en salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasó? ¿Los servicios estaban cerrados? ¿No había importación de medicamentos? ¿No? El tráfico internacional estuvo afectado por la pandemia. Sí. ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, las razones fue esto que tratamos de indagar, ¿no? ¿Por qué teniendo cubierto una prestación en tu proveedor de salud vas a comprarlo a la farmacia que te sale entre 10 y 13 veces más caro? Bueno, la cuestión fue el no saber si estas prestaciones estaban disponibles en pandemia, dado que no hubo una política de información específica dirigida sobre estos servicios, ni desde las autoridades sanitarias, ni desde los proveedores de salud. Nosotros siempre le llamamos que estos servicios parecen servicios secretos, ¿no? O sea, nunca se promueven, nunca se difunden, nunca forman parte de las políticas prioritarias de información en salud. Esa fue una. La otra fue la postergación, o sea, tener consultas con ginecólogos postergadas porque justamente se atendían las emergencias. En otros casos hubo discontinuidad del método que tú utilizás y en otros casos no estaba el método que a la persona le mejor responde a sus requerimientos. O sea, las razones fueron múltiples. Para aclarar bien, en el caso de alguien que ya tenía ese servicio, está necesitando una receta médica mínimamente mensualmente. Bueno, no, justamente para evitar esa cuestión mensual, cuando son anticonceptivos vos podés en una consulta pedir un ticket por 13
dosis. Si es anticonceptivos orales o si son condones o pedir consulta para un DIU. Sin embargo, y eso hace que muchas veces te podés retirar entre 3 o 4, solo requiere una consulta por año y una etiquetera de 13 por año. Una cosa que nos llamó la atención es que casi no se hizo uso de métodos de larga duración, como dispositivos intrauterinos, implantes subdérmicos, que te hubiera ahorrado. Claro, que en este contexto hubiera sido más útil. ¿Cómo es la relación entre, por ejemplo, anticonceptivos orales y el uso de DIU o el dispositivo ahora subdérmico? El implante subdérmico casi es que no existe. Yo me los anoté porque no me acuerdo. Pero mientras en los anticonceptivos orales casi que el uso es del 58% de las mujeres encuestadas, los implantes subdérmicos no llega al 6%. El dispositivo intrauterino no llega al 10%. La anticoncepción de emergencia, que debería ser un método muy utilizado cuando tenés una protección, cuando tenés una relación sexual sin protección o cuando falló el método, solo fue utilizado en un 5,41%. Y los implantes también muy bajo, cuando los implantes habían sido uno de los métodos promocionados en la estrategia de reducción de embarazo no intencional, particularmente en adolescentes que ya hubiesen tenido un hijo. Y decía, eso es falta de información, es decir, podemos inferir que esos números tienen que ver justamente con la falta de consulta para que el ginecólogo me recomiende, es decir, porque es el profesional el que me puede decir, mirá, tenés esta canasta, ¿no? Claro, tenés esta oferta. Tenés esta oferta, esta veamos cuál te requiere, cuál es tu momento, cuál es tu frecuencia de relaciones sexuales, o sea, qué tipo de relaciones sexuales. O sea, eso es una de las cuestiones que hace muchos años que nosotros insistimos. La salud sexual y reproductiva es fundamentalmente promoción y prevención. Si vos haces una buena campaña de difusión, realmente la gente tiene información, sabe de la importancia del cuidado y el autocuidado. En las mujeres esto ha ido incrementándose. Nosotros lo empezamos a medir en el 2013, y daba un 83% de mujeres que utilizaban. Una investigación similar hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas en 2015 y daba ese mismo porcentaje. Hoy de las mujeres que respondieron la encuesta, 86% usa métodos anticonceptivos. O sea, en la población de mujeres, te diré que el entender que los métodos anticonceptivos son sustantivos para poder tener una vida sexual independiente de consecuencias reproductivas indeseadas, más o menos está consolidado. Donde no tenemos trabajo, casi algunos en varones. Bueno, te iba a preguntar, ¿qué pasa con los números de los varones en este contexto de pandemia? Bueno, esta encuesta era online, abierta a todo público, tenía que residir en Uruguay de 15 a 49 años. 96% fue respondido por mujeres. Casi que los varones no se sintieron convocados a responder en esta encuesta, porque sigue existiendo en el ideario que el cuidado anticonceptivo es de las mujeres y no de los varones. Pero lo más preocupante es que ustedes saben que los métodos anticonceptivos fundamentalmente se utilizan para fines no reproductivos, pero hay algo que siempre tenemos que acompañar y es la doble protección. Necesitamos también tener protección en las relaciones sexuales para evitar infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres usan métodos anticonceptivos, pero no tiene la conciencia de la doble protección. Y otra cuestión que es muy preocupante es la dificultad de negociación del método con los varones en las relaciones sexuales. Parte de las preguntas era también contar experiencias y es muy llamativo la cantidad de mujeres que plantean que tienen dificultades para negociar el uso del condón, por ejemplo, con su pareja, y otros relatos que casi llegan a las situaciones de violencia es que se sacan el condón en la relación sin consulta.
Si los varones no tienen conciencia que el no cuidado de esto tiene un impacto sobre su salud, pero tiene que ver con la persona, con la pareja con la que se relacionan, va a ser muy difícil que bajemos situaciones de embarazos no deseados, situaciones de infecciones de transmisión sexual, porque realmente casi que no es población objetiva los varones de las políticas sanitarias tampoco, de las políticas de promoción. Y a propósito de las consecuencias, ¿qué consecuencias podríamos ver próximamente en base a estos resultados? Bueno, una de las consecuencias que casi no se mide y es el costo. Los métodos anticonceptivos subieron, o sea, la gran mayoría los compró en farmacias comerciales, ¿no? Que ya es casi... Mientras un ticket en una mutualista te salía en enero del 2021 promedialmente 50 pesos, un blister de anticonceptivos en farmacia te salía 590, casi 600 pesos promedialmente. Es enorme el costo. Sin embargo, nadie controló de las autoridades el aumento de precios. Los métodos anticonceptivos no forman parte de la canasta familiar, no hay control de precios en el Ministerio de Economía y Finanzas y aumentó entre 2 y 6 veces por encima de la inflación el costo de los métodos anticonceptivos. Esto también tiene que ver con un impacto, porque esta es otra razón. No podés pagarte la pastilla que te hace bien, vas a comprar la que puedas acceder. Eso también tiene costos. Y llaman poderosísimamente la atención porque todos sabemos que la crisis sanitaria también tuvo una crisis económica, ¿no? Y particularmente la CEPAL lo ha planteado en las mujeres. El empobrecimiento ha sido mayor y se ha incrementado la brecha de desigualdad de género porque además las mujeres son las que están fundamentalmente en el mercado informal de trabajo. Estos costos tienen impacto, primero en la economía, ¿no? En tu administración de los ingresos, pero también tiene costos en no continuar con un método anticonceptivo, no utilizar el que más te conviene. Esto va a tener impactos, obviamente, en tu salud y en las situaciones reproductivas que tomes a decisión, ¿no? En Uruguay ustedes saben que bajó la fecundidad, ¿no? Viene bajando desde hace muchos años. Y esto tiene que ver con que las mujeres están llegando a tener los hijos que desearían, particularmente en los sectores más empobrecidos, que donde había más insatisfacción. Muchas mujeres de bajos recursos, bajo nivel socioeducativo tenían más hijos de los que deseaban, porque justamente no podían tener mecanismos de control. Sí, también hay gente que tiene menos de lo que desearía justamente por cuestiones económicas. Sí, o porque no pueden armonizar vida productiva con vida reproductiva. Acá también lo vimos en pandemia, el cuidado nos lleva un tiempo enorme. Ahora que tuvimos que estar recluidos en casa, gran parte de muchos varones lo que entendieron es lo que lleva a administrar vida reproductiva con vida productiva. Por lo tanto, una de las cuestiones tiene que ver con justamente no logramos tener una política eficaz para que las decisiones en el campo reproductivo sean planificadas, sean deseadas, estén en la órbita de la responsabilidad. Todos sabemos que traer un hijo al mundo es una relación para toda la vida, implica una serie de preocupaciones para continentar a ese nuevo ser que llega al mundo para que realmente pueda desarrollarse y socializarse. Por lo tanto, no es un tema menor. No es un tema menor. Y lamentablemente no hemos logrado en este año y medio una reunión con el Ministerio de Salud Pública, con las autoridades a cargo, para ver cuál es el mensaje a la población. Lo que hemos podido saber este año es que en la rendición de cuentas el Ministerio de Salud Pública sí separó recursos para la compra de anticonceptivos, pero no sabemos si tiene fondos para hacer campañas sostenidas, dirigidas a varones, realmente con un vínculo en el Ministerio de Economía y Finanzas para que se entienda que esto forma parte de los gastos con los que tiene que administrarse una persona, una pareja y una familia. Por lo tanto, estamos planteando una serie de recomendaciones que los decimos hace muchos años. No invertir en promoción y prevención tiene costos carísimos en términos de salud, en términos de vida y en términos de planificación de una familia. Por lo tanto, este es uno de los llamados que hemos hecho.
Y bueno, y ahora nos han llovido una serie de preguntas sobre violencia obstétrica. ¿Cuál es el nivel de la violencia obstétrica? Muy difícil, hemos tenido denuncias de maltrato, de uso indebido de técnicas, de no cumplimiento de leyes, pero hay un déficit en el sistema de información que tenemos oficial. O sea, se tardó casi más de medio año el Ministerio de Salud Pública en dar los datos de aborto que deberían darse semestralmente de acuerdo a la ley. Entendemos las preocupaciones sanitarias, pero la salud es más que la epidemia. Lo vemos, también tenemos otra epidemia que es la de violencia de género intrafamiliar y sexual. Esto está vinculado, obviamente esto forma parte de la salud sexual y reproductiva y nos preocupa el bajo énfasis en priorizar en estas políticas, en priorizar en recursos para estas y en fiscalizar el cumplimiento por parte de las instituciones, ¿no? En abril del año pasado el Ministerio de Salud Pública emitió una información a todas las instituciones que la salud reproductiva debía ser provista, pero no ha fiscalizado, no ha hecho controles y creo que en esto hay que poner más énfasis para evitar a mediano y corto plazo consecuencias más negativas. Muchísimas gracias, Lilian. Muchas cosas sobre las que poner el ojo de aquí en adelante. Estamos hablando de consecuencias post-pandemia, que tal vez a nadie se les había ocurrido podíamos llegar a tener. Mucho por delante para ir viendo cuáles son las consecuencias de lo que aún hoy está sucediendo, ¿no? Claro, en pandemia, ¿qué va a pasar después? Y un gran énfasis en la educación sexual que tampoco sabemos, porque esto sí que es información. En esto más que nunca el conocimiento es poder, ¿no? O sea, tener información, tener acceso hace que tengas poder para tomar decisiones responsables y placenteras. Gracias por la visita, buena jornada. Gracias a ustedes. Hemos estado dialogando con Liliana Brasinska, directora de Mujer y Salud en Uruguay.